Bueno, creo que podemos ir comenzando, ya somos un lindo número de personas. Es cierto, cuánta gente conocida, qué bueno que está esto, me encanta. Bueno, queremos los integrantes de la Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad de la UMPA, eh, darles la bienvenida a todas las personas que se han inscrito en esta tarde, en esta segunda jornada que llevamos a cabo en un proyecto muy interesante que hemos denominado Derribando Barreras de Exclusión Político-Educativas, acciones propuestas por la Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad de la UMPA. Ya tuvimos una primera charla y para nosotros es un placer y un honor muy grande contar en esta tarde con la doctora Beatriz Celada, que ya vimos que tiene muchos adeptos, ya muchas amigas y amigos que empezaron a saludarla, así que eso nos da mucha alegría, que sea una tarde de una charla muy amena. Voy a darle paso a la profesora Claudia Ferreira, que es la directora general de Bienestar Universitario, para que pueda hacer la presentación de Beatriz, y Beatriz, nuevamente darte la bienvenida y agradecerte por haber sido tan generosa con nosotros. Buenas tardes a todos y a todas. Y bueno, para comenzar, primero contarles del proyecto que se llama Derribando Barreras de Exclusión Político-Educativas, que es una acción propuesta por la Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad de la UMPA, en el que está conformada por todos nuestros integrantes, de cada unidad académica y rectorado también. Y queríamos hacer hincapié en varias actividades y charlas, por eso no solamente esto va a haber, sino va a haber en el mes van a haber otras más. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué significa? Es una serie de actividades programadas con el objetivo de aportar y sensibilizar, concientizar y capacitar acciones relacionadas con la visibilidad de los derechos de las personas con discapacidad. Disculpen, pero tengo un inconveniente acá. Ahí está, disculpen. Y lo que queríamos, antes de que empiece a hablar la doctora, comentarles un poco de la importancia, ¿no? Estaba leyendo su currículum y comentando, y ella es coordinadora nacional de la Red Universitaria de Educación Especial RUEDES. También es integrante de Consejo de Investigación, Comité Científico de Programa de Doctorado, directora de proyectos, Consejo Superior, consejera del Consejo Directivo, investigadora del Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, profesora adjunta de la Universidad Nacional de Comahue, la doctora en Educación, Celada Beatriz. Queremos agradecer en nombre de nuestra universidad, de todos los presentes de nuestra comisión, y que nos puedas aportar muchos conocimientos y poder accionar en nuestra universidad, y todos los que están en esta charla y todos los que te puedan ver. Así que muy agradecida, Beatriz, y bueno, disculpe por este momento técnico de mi parte. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que están presentes en esta virtualidad. En primer lugar, agradecer la invitación a este nuevo encuentro. Hemos tenido algunos encuentros previos que fueron presenciales y ojalá pronto se vuelvan a producir. Pero la virtualidad también ha tenido estas ventajas de unirnos o de reunirnos a pesar de las distancias y a pesar de los tiempos, ¿no? Así que, bueno, un agradecimiento muy especial a la Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad, a los organizadores, algunos y organizadoras, algunas de las cuales ya nos conocíamos con anterioridad. También agradecer el acompañamiento de las intérpretes en esta charla, que por supuesto tiene que dar cuenta de la accesibilidad, aunque siempre es una meta que se va como corriendo, como las utopías, ¿no? Pensamos que vamos a lograr la accesibilidad con algunas medidas, y cuando tomamos y conquistamos esas medidas, aparecen otras.
y nuevamente otras, ¿no? Que tienen que ver con nuestros conocimientos, pero también con una toma de conciencia de cuántas barreras había que obstaculizaban la participación. Así que bueno, agradezco también a mis colegas de Ruedes que están participando y a mi compañera de cátedra, Laura Martín, de la Universidad del Comahue, que me están acompañando. Ruedes en particular fue una red universitaria que convocó la doctora Braslaski allá por el año 1991, y que de alguna manera fue esa red, esa trama que nos ha permitido ir creciendo, desarrollándonos profesionalmente y pudiendo cumplir muchas metas y muchos proyectos. De hecho, los proyectos de investigación a los que hacían referencia están compuestos e integrados por varios integrantes de Ruedes y que responden a distintas universidades nacionales. Bueno, la invitación para esta charla, que creo que fue de alguna manera como un hilo conductor con una charla previa que tuvimos, un encuentro previo en el que también abordábamos la perspectiva de ciudadanía, pero en esa charla nosotros partíamos desde otro punto de análisis, ¿no? Es decir, partíamos desde cómo el colectivo de personas con discapacidad había de alguna manera reconocido la existencia de barreras fuera de ellos y ellas, y reconociendo que esas barreras estaban en la trama social y que había que derribarlas. Y esa conquista evidentemente fue fruto de un gran movimiento social, ¿no? Que reconocemos hoy como un movimiento de personas con discapacidad que fue mundial. Así que, bueno, hoy elegimos otra perspectiva, pero no quería dejar pasar sin reconocer algunas figuras que son fundantes en la historia de los movimientos y en la historia a veces de las redes, ¿no? Ed Roberts fue una persona con discapacidad, un estudiante universitario que, ejerciendo su derecho a la educación en una universidad que fue Berkeley en Estados Unidos, comienza a aliarse junto a otros que vivían distintos tipos de problemáticas en este reconocimiento de la diversidad humana, y comienzan a asociarse para ir conquistando esos derechos, ¿no? Derecho a la participación fundamentalmente, que es uno de los ejes que hoy he elegido para la charla. Y para esta charla también me sentí convocada, no solo por la temática, sino también porque en algún momento, en mis inicios de estudio de doctorado en la Universidad de Málaga, en España, también conformamos un grupo diverso y diversas que honramos a la memoria de Paulo Freire. Y generamos en ese punto un seminario que tenía que ver con las lecturas sobre la obra de Paulo Freire, que es un hito histórico, un personaje histórico en la educación, en el campo de la pedagogía, y que es una figura internacional y que a los latinoamericanos nos honra, ¿no? Entonces, verán que para estos contenidos que vamos a abordar hoy, también he tratado de hacer homenaje a los 100 años de Paulo Freire y de toda su obra, que nunca termina, ¿no? Porque la medida en que empezamos a caminarla, a transitarla, a leerla, a palparla, vamos descubriendo aún más significaciones con nuestras ideas y con nuestras realidades. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces el Power. Saben que a pesar de que muchas veces hacemos ensayos, todo puede pasar, así que hasta que el momento no sucede, estamos como un poco nerviosos y nerviosas. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, Ok. sí. Muy bien. Entonces, bueno, verán que allí titulamos Acceso a la educación superior de estudiantes con discapacidad desde la perspectiva de ciudadanía. Evidentemente, la elección del tema tiene que ver con
la responsabilidad que nosotros tenemos como instituciones educativas en un tramo del sistema educativo en el cual las personas con discapacidad han recorrido diversos caminos, no sin antes tener que derribar innumerable cantidad de barreras. Sin embargo, las instituciones, aún las de educación superior, también presentan barreras, obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y de otros colectivos minoritarios. Como institución educativa responde a un paradigma de homogeneidad, pensando ilusoriamente que todos aprendemos más o menos de la misma manera y en los mismos tiempos. Y sin embargo, como universidad, hemos tenido que recuperar ese espacio de análisis, de reflexión y de empoderamiento también para poder llevar adelante acciones de transformación. La Comisión Integral de Accesibilidad y Discapacidad se ha propuesto estas acciones, ¿no?, que tienen que ver con derribar barreras de exclusión político-educativas. Y en ese sentido, obviamente, uno tiene que hacer referencia al artículo 24 de la Convención, que es la máxima garantía del derecho a la educación. Por lo tanto, es necesario iniciar esta charla, o fue necesario para mí, empezar con el reconocimiento de la amplitud que el derecho a la educación tiene en el marco de la Convención, que si bien plantea como un concepto central el concepto de acceso general a la educación y a la educación superior, a la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida, igualmente no solamente tenemos que quedarnos en el concepto del acceso, es decir, podemos estar dando ingreso, ¿no?, podemos estar abriendo nuestras puertas y así cumpliendo con ese tramo del derecho que es el acceso. Y sin embargo, las dificultades se presentan un poco más adelante, ¿no? Entonces, esto de aprendizaje durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones, es el enorme desafío que tenemos, no solo los estados partes como tales que han firmado la Convención y que están obligados a realizar los ajustes necesarios o razonables, sino precisamente también las instituciones en nuestra particularidad. Y desde esta perspectiva de derechos humanos y hablando de acceso a la educación superior desde una perspectiva de ciudadanía, es que convoqué las palabras de Paulo Freire que nos dedican el grito manso, ¿no? Y allí, claro, evidentemente nos habla de que no hay una práctica sin sujetos, sin sujeto educador y sin sujeto educando. No hay una práctica educativa fuera de ese espacio-tiempo que es el tiempo pedagógico. Y que no solamente tiene que ver con lo que transcurre dentro de un aula, sino con lo que transcurre en todos los espacios pedagógicos que una institución tiene dentro y fuera de ella. Y Paulo Freire nos dice, no hay práctica educativa fuera de la experiencia de conocer lo que técnicamente llamamos experiencia nociológica, o sea, la experiencia del proceso de producción del conocimiento en sí. No hay, por otra parte, práctica educativa que no sea política. No hay práctica educativa que no esté envuelta en sueños, por lo menos creo yo que es algo que sí compartimos muchos y muchas de las que estamos presentes hoy. Y no hay práctica educativa que no involucre valores, proyectos, utopías. Entonces, no hay práctica educativa sin ética. Y yo creo que este era como que si solo nos quedáramos con esto que nos trae Paulo Freire, ya tendríamos para estar conversando mucho tiempo, analizando, desmenuzando, ¿no? Recuerdo muchas charlas junto con Elizabeth Guglielmino, por ejemplo, ¿no?, acerca de esta cuestión de la utopía, de los proyectos y de ese espacio-tiempo pedagógico, y de que siempre nuestra práctica educativa es política. Por lo tanto, la invitación es a tomar una posición con respecto a cómo garantizamos en la medida de nuestras cuotas de responsabilidad cívica el acceso a la educación real, ¿no? Y cómo garantizamos también los derechos
como en su amplitud de derechos humanos. Entonces, la perspectiva de ciudadanía tiene que ver con una implicación activa en el ámbito público. Y esto, evidentemente, tiene que ver con una búsqueda del interés general y el bien común. Ya la Convención y algunos documentos posteriores a esa letra de la Convención, pero por ejemplo en la apertura para cuando se firma por parte de los estados la Convención, se nombra que garantiza que las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que las demás y vivan sus vidas como ciudadanos por derecho propio. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Es que sin el elemento vital de la educación, no hay posibilidades de que esto acontezca, ni en un individuo, ni en un grupo, ni en una nación, ni en un país. Entonces, creo que nosotros tenemos en nuestras manos la responsabilidad de algo que algunos autores denominan como la llave, ¿no? La llave, como Surso Torres, por ejemplo, la llave que abre al ejercicio de esos otros derechos. Sin la educación no es posible poder elegir, poder ejercer el resto de los derechos que están a disposición en la ciudadanía. Por lo tanto, tomamos acá el concepto de ciudadanía, no en un sentido restrictivo acerca de cómo ejercemos nuestros derechos a elegir, por ejemplo, a nuestros representantes, sino como una condición universal. Es decir, es una categoría decisiva que sintetiza el conjunto de los derechos humanos y que está sostenida sobre la clave de la convivencia social y política. Entonces, es cierto que muchos autores están prefiriendo utilizar el concepto de convivencia antes que el concepto de inclusión. Es decir, la convivencia social y política es lo que de alguna manera nos centra y concentra en la noción a la que queremos arribar, ¿no? Que es el ejercicio pleno de la ciudadanía. Nos lleva, obviamente, a revisar algunos procesos que están estrechamente vinculados, que forman parte de una misma dinámica, y son los conceptos de exclusión-inclusión, que si bien ocupan extremos opuestos, esto es, como decíamos al inicio, un proceso continuo. En la medida que se reducen las barreras, aquellos signos que hablan de la exclusión, se contribuye a generar prácticas de inclusión social. Y en la medida en que se conquistan esos derechos de inclusión social, aumentan o se visibilizan estas necesidades de las propias personas en el reconocimiento de otras barreras que hasta ese momento no habían sido identificadas. De alguna manera esto es, bueno, revisar cómo se genera la exclusión. Por un lado, podemos mencionar acerca de que no hay una única forma de exclusión, que hay diversos grados de exclusión que pueden conducir a vivencias personales e historias sociales diferentes. Algunos autores ya han investigado y escrito sobre ello. Y por el otro lado, la exclusión tiene un carácter multidimensional. Supone negación de derechos, que incluye privaciones, entre otras de derechos que son, podríamos enunciarlos como derechos económicos, sociales, políticos, formativos, etcétera, etcétera. Es decir, se adquiere no solamente una exclusión general, ¿no? Supone también la interacción de diversos factores de riesgo encargados de marcar los itinerarios de las personas. Por lo tanto, en esta posibilidad de analizar acerca de la exclusión, vemos que algunos sujetos, frente a las mismas situaciones o condiciones de discapacidad, viven o transitan sus itinerarios vitales de maneras muy diversas. Los procesos de exclusión social tampoco son coyunturales, ¿no? Las causas son estructurales, paradójicamente. Entonces,
Esto tiene que ver con que la propia organización social, directa o indirectamente, genera lo que algunos autores como Barton, Oliver o Shakespeare y Watson mencionan como poblaciones sobrantes, aquellas que quedan excluidas, que quedan por fuera, que quedan delimitadas por una serie de condiciones y de situaciones que no les son propias, pero que sí les son adjudicadas. Hay una estrecha relación, decíamos, entre exclusión social y educación. Y esa estrecha relación se da porque todos aquellos que han sido excluidos del sistema educativo, de la posibilidad de ser educados, también han sido excluidos social, laboral y económicamente. Es decir, esto que aparecía como una expresión acerca de una hipótesis de que sin educación había exclusión, queda constatado en múltiples estudios. Allí tenemos algunos nombrados, ¿no? A mediano y largo plazo, la falta de educación genera exclusión social. Y la exclusión social no solamente tiene que ver con contextos de pobreza extrema, ¿no?, en relación a lo económico, sino de otro tipo de pobrezas en todo caso. Esta estrecha relación entre exclusión social y educativa también la podemos observar en jóvenes, ¿no?, que podrían haber sido considerados personas en situación o riesgo de exclusión social, pero que presentan ciertos rasgos. Entonces, esos rasgos pueden definirse como un ausentismo frecuente en la institución educativa, una limitada o inexistente cualificación académica, pero lo que sí se observa en los colectivos que están en condiciones más vulnerables es que los grupos de personas con discapacidad han recibido históricamente una formación más restringida en comparación, según nos dice Howard, con chicos y chicas de su edad. Por eso es que puede limitar la oportunidad de un empleo y hacer difícil o imposible el acceso a una independencia económica. Evidentemente, hoy hemos participado extensamente de unas jornadas que organizó el Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, revisando cuáles son estas propuestas de educación para adolescentes y jóvenes con discapacidad, pero en vistas a mejorar estas ofertas educativas y estas ofertas de formación, no solo para el mundo del trabajo, sino para la vida en sociedad, ¿no? Y también haciendo una revisión de nuestras propias prácticas, de cómo estas prácticas tienen que ser revolucionadas por nosotros y nosotras mismas, los educadores y educadoras, para ir superando esas posibilidades y esas oportunidades que les brindamos. También puede aparecer, como decíamos al inicio, tanto en el acceso como en los procesos y en los resultados. Evidentemente, cuando hablamos de exclusión, hablamos de un fenómeno complejo que está asociado generalmente al abandono escolar, y que es más visible, ¿no?, en etapas como la primaria o la secundaria. Pero acá, ¿qué pasa con la universidad? Es que no hay posibilidades de visibilizar. Con cierta frecuencia hemos escuchado acerca del comentario o la observación, ¿no?, sobre aquellos estudiantes con discapacidad que se inscribían en carreras universitarias y que finalmente dejaban los estudios. Y ese dejar caía más en la responsabilidad individual que en la posibilidad de revisar nuestras propias prácticas y condiciones educativas. O sea que el fracaso educativo finalmente se le sigue adjudicando a aquel que se va, que se cae, ¿no?, que fracasa. Sin llegar a cuestionarnos acerca de cómo son los niveles de formación, ¿no?, y que esos niveles de formación muchas veces son inferiores a los deseables. Es decir, que no hay competencia en los individuos para poder resolver las situaciones que la propia institución les presenta. Por lo tanto, se genera esa conflictividad escolar.
Ahora, no solamente aquellos que se van, sino también hemos tenido que revisar aquellos que estando dentro son ignorados en sus diferencias. Antes llamábamos necesidades educativas especiales, ¿no? Hoy hablamos de barreras a la presencia, la participación y el aprendizaje. Pero esas necesidades también podían, como decía la Declaración de Salamanca, estar generadas por distintos tipos de situaciones, por el origen social, por la etnia, por el género, por diversidad cultural. Pero bueno, también es cierto que a pesar de que algunos pudieron haber superado diferentes etapas educativas, aún así no logran insertarse satisfactoriamente en la sociedad. Entonces aparece una pregunta clave para nosotros, educadores y educadoras, que es cómo garantizar el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en condiciones de igualdad. ¿Cómo hacemos que estas preguntas que fueron formulándose en los niveles anteriores, previos al ámbito universitario, también puedan formularse dentro de nuestros ámbitos universitarios, dentro de la educación superior? Si partimos de la definición de educación inclusiva, como precisamente reconociéndolo como un proceso que fomenta la participación y pertenencia de todo el alumnado. Pero sin embargo, sigue costando esta diferenciación entre lo que significa ofrecer espacios diseñados como espacios de integración a diferenciar procesos como espacios pensados y diseñados como inclusión, que parecen a veces utilizarse como conceptos sinónimos, pero que connotan significados opuestos. En ese sentido, integrar parte de la idea previa que vamos a reintegrar a alguien a la vida normal de la escuela, ¿no? Hablando de normalidad, pero siempre buscando la adaptación del sujeto al contexto, sin cuestionar ni revisar las prácticas existentes. Sin embargo, hablando de educación inclusiva, sí tenemos que estar en una constante vigilancia acerca de la cualidad de nuestras prácticas educativas. Finalmente, volviendo a la definición o a la clave de definición de la educación inclusiva, si realmente estamos llevando un proceso que fomenta la participación y la pertenencia. La inclusión social y educativa puede considerarse, como decíamos anteriormente, como una forma de vivir, de convivir, como un estilo particular de actuar y participar en la sociedad, de comprender y considerar a cada persona. Muchos autores han escrito sobre ello. Acá nosotros estamos mencionando solo algunos sobre los que nosotros y nosotras hemos hecho pivote, ¿no? Hemos hecho base para también repensar nuestras prácticas educativas y nuestras contribuciones teóricas. Entonces se concibe a la institución educativa y al aula en su conjunto como una comunidad que debe garantizar el derecho que todos los alumnos tienen a aprender junto a sus iguales desde un marco curricular común, aún en la universidad. Es decir, a pesar de que el ámbito universitario, dependiendo de las condiciones geográficas o de país que tenemos en este vasto país, ¿no? Porque tenemos universidades inmensas como la Universidad del Comahue, o universidades mucho más pequeñas que pueden llegar a pensar esto como una comunidad educativa, más fácilmente que aquellas que son muy amplias o que están muy dispersas en un territorio geográfico como es el caso de Comahue, ¿no? De lo que estamos hablando entonces es de cómo superamos esas condiciones de subalternidad, ¿no? En las que fue sometido un colectivo que aún es poco escuchado y reconocido, a pesar
de que iniciaron un movimiento social en los 60, en los 70, y que han conquistado un enorme protagonismo. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, más allá de que está siendo puesta en cuestión, ¿no?, además de que está siendo revisada, ha sido protagonizada por los propios movimientos de personas con discapacidad y por las propias personas. Entonces, este reconocimiento, esta búsqueda del reconocimiento, tuvo su corolario, porque la Convención lo que, digamos, plantea es el reconocimiento de sujetos políticos. Por lo tanto, genera un avance en materia jurídica, política, académica y de derechos humanos en su conjunto. Ahora, ¿qué es lo que nos sucede? Hemos avanzado en los conocimientos, hemos avanzado en los aportes teóricos a partir de investigaciones, pero el desafío es que eso no quede en lo académico, que eso llegue a la sociedad, a la que también hay que movilizar y poner en el lugar crítico y de reflexión sobre la discapacidad. Fíjense que el sábado, en el canal de la TV pública, hubo un programa muy interesante en el cual se abordó cómo, para dar cuenta del programa Adajus, ¿no? Es decir, cómo la justicia ha ido avanzando precisamente en movilizar, ¿no?, en ponerse a tono con este reconocimiento de derechos. Y entonces creo que educación tiene que seguir estando a la vanguardia de todo eso. Pero un concepto que es clave para lo que, por lo menos entiendo, para este encuentro, es el de equidad. No es el de igualdad de oportunidades, ¿no?, sino lo que expresan las propias personas, lo que expresa la mayoría de las personas con discapacidad, es que no nos sirven la igualdad de condiciones y accesos. Es necesario aplicar el criterio de equidad. Y la equidad tiene en cuenta la particularidad, y es eso lo que nos genera igualdad. Entonces, lo que se propone es que la equidad sea entendida como un concepto superador del concepto de igualdad. Entonces, ¿por qué me parecía importante traer para analizar este concepto? Porque durante mucho tiempo, en las prácticas educativas, hemos utilizado el concepto de igualdad, ¿no?, poniendo en juego que ofrecíamos las mismas condiciones a todos para reconocer los derechos de todos. E incluso avanzábamos diciendo que teníamos que utilizar este concepto de igualdad de trato, igualdad de oferta, igualdad de oportunidades, para garantizar el concepto de justicia. Es decir, no es justo, decíamos, que alguien tenga ventajas por encima de los otros. Y esto se veía, se observaba, por ejemplo, en los espacios de evaluaciones. Pero si nosotros nos atenemos al concepto de equidad, lo que tenemos que generar es una equidad en las características de las condiciones. Es decir, dar a cada uno lo que necesita o merece en función de las condiciones en las que se encuentra. Vuelvo a citar a Freire, ¿no? ¿Qué nos dice a los educadores en relación a esta situación educativa y la formación ciudadana? Si bien Freire decía enseñar no es transferir conocimiento, ponía el acento de crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Sin embargo, no dejaba de lado la importancia de los conocimientos y reconocía una estrecha relación con otras condiciones educativas. Hoy podemos tomar, dentro de esas condiciones, la relación que se produce entre los sujetos. Y esa relación
tiene un carácter ético y político. No solo las relaciones entre docentes y alumnos, sino también entre alumnos entre sí. Por lo tanto, la formación ciudadana en los ámbitos educativos, tiene que ver con aprendizajes que se expresan en actitudes, valores y formas de relación con la comunidad. Y emerge nuevamente el concepto de la convivencia, de vivir con la diversidad y la diversidad humana, ¿no? En este sentido, Mérier, ¿no?, nos habla también, como pedagogo, de la relación del sujeto con el mundo. Él nos plantea movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre al mundo y se sostenga en él, se apropie los interrogantes que han constituido la cultura humana, incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuestas a esos interrogantes. Por lo tanto, la relación que existe entre conocimiento, cultura y respuestas que la humanidad elabora para sus propios problemas son saberes y actitudes que resultan inseparables. Cuando hablamos de ciudadanía, obviamente es un concepto que ha ido evolucionando como tantos otros, ¿no? Y que ha pasado desde una perspectiva individual del sujeto a una perspectiva más colectiva y en comunidad. Por lo tanto, en una democracia, educar es cultivar la diversidad, la riqueza y la participación humana. Esto es lo que ya nos señalaba Jerome Bruner. Las relaciones humanas y la formación ciudadana. Como decíamos recién, para el concepto de ciudadanía hay diferentes formas de entenderla. Y eso ha ido variando y seguirá variando en función de las formas de la organización social, ¿no? Pero lo que es cierto y lo que podemos seguir sosteniendo es que igualdad de derechos se opone a una desigualdad económica y social. En educación se persiguen finalidades generales sin explicitar mayormente cómo hacemos para concretarlas en prácticas en el aula. Cómo pasamos del aula a esos espacios educativos de convivencia comunitaria. Es decir, la educación ciudadana entonces la entendemos con ejes claves como la convivencia comunitaria, la participación política y la responsabilidad social. Sobre esto trabajamos en relación a una formación ética en ciudadanía, que va más allá de los contenidos. La entendemos como una práctica, un ejercicio activo, una capacidad crítica frente a problemas y situaciones complejas, pero básicamente una relación interpersonal que está basada en la tolerancia y el respeto. Si bien la formación es un proceso de un sujeto sobre sí mismo, ese proceso de subjetivación incluye la capacidad de pensar la realidad para incidir en ella. No estamos hablando de que sea un aprendizaje simple, sino todo lo contrario. Hay formas de actuar y posiciones frente a problemas sociales. Estamos sosteniendo que las relaciones pedagógicas se dan en un entre. Se aprende y se ejerce la ciudadanía como forma de relación en las instituciones educativas. Y hay una conquista progresiva de la autonomía como un proceso de emancipación. Ahora, esa conquista de la autonomía no es un proceso individual que se da espontáneamente en la vida de un sujeto, sino es un proceso que también se da en esa relación pedagógica, en esas relaciones pedagógicas entre el sujeto y los conocimientos, y entre el sujeto y los otros. Si hablamos de conquista de la autonomía
como un proceso progresivo de emancipación vinculado al colectivo de personas con discapacidad, evidentemente estamos hablando de la necesidad y la presencia de apoyos y ayudas para conquistar esa autonomía. Para Freire, la autonomía siempre fue una temática presente en sus preocupaciones como educador. Él nos decía, enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. Como educador debo estar constantemente alerta con relación a este respeto, que implica igualmente el que debo tener por mí mismo. El respeto a la autonomía y a la dignidad de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos a los otros. En este punto, la autonomía para educadores y educadoras es un concepto que muchas veces termina siendo como resbaladizo, en el sentido de que uno puede caer en también el error de comprenderlo como algo que se otorga, que se concede, y no como algo en el cual yo colaboro, contribuyo en ese proceso de autonomía que debe conquistar el sujeto a partir de ofertas, a partir de ofertar saberes, de poner a disposición para el otro, ¿no? Para que el otro logre ser un sujeto autónomo. Entonces, educar con capacidad de participación y de crítica, pero interesados en mejorar el mundo, para sí y para los otros y otras. Reconocerse como parte de una comunidad tiene que ver con una mirada crítica sobre los problemas del contexto. Y este contexto es el que tenemos que transformar. Es decir, tenemos que participar para intervenir en esa transformación. Ahora, también tenemos que trabajar en esas condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. Y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales e institucionales. Los autores y las autoras plantean precisamente que un sujeto autónomo es aquel que va conquistando confianza, autonomía progresiva, libertad, responsabilidad, capacidad de decisión. Y para eso tenemos que continuar diseñando esos espacios en los que se den esas condiciones para que un sujeto logre este proceso. Paulo Freire nos decía, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Por lo tanto, nuestros pivotes son valores, relaciones sociales, prácticas, no prácticas cotidianas, no por fuera de la institución educativa, sea escuela, sea universidad. Que si bien podemos pensar, ¿no?, que estos principios se pueden aprender y practicar en un aula, como una comunidad más próxima, evidentemente tendrán que darse estas condiciones en el aula, ¿no?, en el intercambio, en el diálogo, la tolerancia, justamente en un momento en el que quizás como sociedad, tengamos que tener esta mira puesta sobre el diálogo, la tolerancia, ¿no?, con miras al desarrollo de un criterio propio, autónomo e informado. Es necesario que pongamos ese contexto significativo al alcance de quienes se forman para el ejercicio de la ciudadanía. Y esto tiene que ver con generar espacios de participación para las personas con discapacidad. Es decir, que puedan incidir en la toma de decisiones, que puedan incidir en la toma de decisiones acerca del reconocimiento de límites y barreras internos y externos, de obstáculos e impedimentos que también están en el orden de lo cultural. Ya sea que estas barreras se presenten por acción o por omisión. Muchas veces nos encontramos con dispositivos normativos arbitrarios y contradictorios con la normativa actual.
Por un lado sabemos que está la Convención, y de la amplitud que la Convención nos da para el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, aún persisten y perviven dentro de los sistemas ciertos dispositivos que no permiten esta participación plena de las personas con discapacidad. Por lo que nosotros debemos estar constantemente alertas acerca de cómo están siendo nuestras propias prácticas y cómo podemos resolver algunas cuestiones que pueden que tengan que ver con un orden burocrático, con un orden administrativo o con un orden de la costumbre, ¿no? En el sentido de la norma que se impone por el uso. Porque el problema es el resultado, es decir, produce bajos niveles de participación en asuntos de la sociedad y en cuestiones vinculadas a la temática de la discapacidad. Ese principio de participación tiene que ver con que reconocemos al otro en su calidad de ciudadano, de ciudadana, como sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, que tiene que tener una participación plena en la toma de decisiones. Decíamos anteriormente, ¿no? Pero en esa toma de decisiones tomar parte en la actividad personal y directa de un sujeto, pero también en lo social, interactuar, participar en su condición de pertenencia a lo social y en reciprocidad, ser reconocido y acogido en el escenario social e institucional. Es decir, esa reciprocidad se brinda en la medida en que nosotros podamos ir también derribando ciertos mitos, ciertos prejuicios, ciertas cuestiones que están arraigadas en nuestro acervo cultural. Y también tiene que ver con que las propias personas puedan tener protagonismo, involucrarse en asuntos de la sociedad, participar en la deliberación y en la toma de decisiones para sí y para la comunidad. Entonces, cuando hablamos de conciencia ciudadana y educación, el artículo 8º de la Convención nos habla de sensibilización y cambios en la conciencia ciudadana. Concretamente lo plantea, ¿no? Dice, el artículo 8º nos dice, asumir que las propias personas con discapacidad son productoras de conocimiento y enriquecedoras de la sociedad. Ahora, ¿cómo hacerlo? Evidentemente, en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para efectivizarlas. Y también en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con ellas mismas. Es decir, que se celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con personas con discapacidad, incluidos niñas y niñas, a través de las organizaciones que las representan. Porque ¿cuál es la filosofía de la Convención? Podríamos plantearnos, entre otras cosas, qué es lo que las personas con discapacidad pueden ofrecer a la sociedad. Es decir, cuáles son las medidas adecuadas focalizadas en las capacidades. Perdón. Es decir, que una persona con discapacidad, en la medida en que asume, accede a la educación, podrá tener un rol activo, participará, se incluirá y tendrá un rol de coprotagonista en esa sociedad a la que pertenece. Es decir, con esto generaremos la participación, la inclusión plena y efectiva en la sociedad. El lema que el movimiento de vida independiente de las propias personas con discapacidad nos enseñaron es que nada acerca de nosotros sin nosotros, tienen que ver con esto, con lo que decíamos recién, con una participación e inclusión plena y efectiva. Es decir, que se respeten y se cumplan los principios generales, las oportunidades iguales a las de toda la población, una participación equitativa y garantizar condiciones de vida. En este sentido, la Convención, para
que, digamos, como ejemplo, ¿no?, están enunciados allí algunas medidas específicas para garantizar la participación de la vida pública y política. Porque se han incorporado, ¿no?, algunas cuestiones, como las cuestiones de género, aunque hay mucho por hacer, con el reconocimiento de la expresión de la opinión por parte de niños y niñas con discapacidad, con el derecho a la accesibilidad universal para favorecer la participación, con los ajustes de procedimientos adecuados a la edad y a la discapacidad para facilitar el acceso a la justicia, con el reconocimiento del derecho a formar un hogar y una familia, con el derecho a un sistema educativo inclusivo, con aprender habilidades para la vida y el desarrollo social, con el acceso a la salud, con la orientación y la capacitación para el empleo, con la participación en la vida cultural, recreativa, esparcimiento y deporte, con la vida independiente y a elegir el lugar en el que quieren y cómo quieren vivir. Y podríamos seguir enumerando medidas específicas que la Convención va desarrollando a lo largo de su articulado, y que lo impresionante, podríamos decir, es que haya tenido que ser necesario, ¿no?, reconocer el derecho a la elección de las propias mujeres, simplemente porque tenían discapacidad, o a la opinión, ser tenidos en cuenta la opinión de niños y niñas con discapacidad, o el acceso a la justicia, porque antes se los inhabilitaba para el ejercicio de sus derechos, o el reconocimiento a formar una familia. Bien, en todo esto está presente la educación, más allá, obviamente, del sistema educativo. Entonces, garantizar los derechos de ciudadanía implica con medidas de garantía en igualdad de condiciones. Hay un error ahí en la escritura. Con el reconocimiento de esa capacidad jurídica para participar en la vida pública y política, con el derecho a la libre elección por vía directa o representativa, es decir, el derecho a elegir y a ser elegidos, y a tener cargos en funciones públicas, con ajustes razonables y apoyos. Y ni qué hablar cuando esos ajustes razonables y apoyos no solamente tienen que ser reconocidos para un estudiante, para una estudiante, sino para un colega, para una colega, porque de otro modo no puede ejercer su función docente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de participación en las decisiones? Algunos autores, a partir de la investigación, como Villallandre, fueron detectando ámbitos en los cuales se observaba nula o escasa participación de las personas con discapacidad. Y estos ámbitos y estas investigaciones no tenían que ver con educación, sino que tenía que ver con participación y ciudadanía. Entonces, acá tomamos algunos de los ejemplos en que el autor abunda, ¿no? ¿Cuáles son los ámbitos de nula o escasa participación de personas con discapacidad? Bueno, agremiaciones profesionales, empresariales y sindicales, comités de ética en la investigación en seres humanos, en los cuerpos docentes en todos los niveles educativos, fíjense, en los centros de estudiantes, en comités de selección de personas en concurso para el ejercicio de la función pública, en consejos, comités y organismos federales que entienden en materia de salud, de educación, trabajo, función pública, entidades culturales, sociales y deportivas, entre otras. Esta es un mapeo interesante, ¿no?, para ver en qué punto nosotros decimos, bueno, cómo hemos avanzado en la conquista de los derechos, acerca de la participación. Pero sin embargo, cuando nos acercamos, cuando focalizamos, cuando ponemos la luz ahí, vemos que esta participación aún está restringida. Entonces, evidentemente
tenemos que trabajar en el campo educativo, ¿no? Generando un sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia tiene que ver con la acogida, ¿no? O con la hospitalidad, mencionan algunos otros autores. Es decir, con la posibilidad real de ser parte de la comunidad, parte de la comunidad universitaria, parte de un aula, parte de la sociedad. Con la posibilidad de deliberar y emitir su opinión en todos los temas sociales y comunitarios, con el ejercicio de cargos con capacidad para decidir en los espacios políticos y sociales. Es decir, con una participación real en las decisiones. Para nosotros, evidentemente, y nosotras, para poder elegir, tenemos que tener las opciones previas. Tenemos que tener los conocimientos a nuestra disposición para poder ejercer nuestro derecho a elección. Y eso ha sido un proceso educativo. Por lo tanto, nuestro gran desafío tiene que ver con generar igualdad de condiciones para una participación activa real, para que todos y todas seamos partícipes o copartícipes en la construcción de una sociedad democrática, más allá de la condición o situación de discapacidad. Es decir, tenemos que generar oportunidades equitativas. Y los ámbitos educativos tenemos una responsabilidad clave y un deber irrenunciable de participar activamente en la vida familiar, social y cívica. Seamos personas con discapacidad o no. Y como, bueno, hemos estado hablando de participación, de interacción, de espacios de aprendizaje mutuos, evidentemente podríamos traer a Lev Vygotsky, ¿no? De la misma manera dice que no podemos aprender a nadar quedándonos a orillas del mar. Para aprender a nadar necesariamente nos debemos meter en el agua, aunque no sepamos nadar. Por lo que la única manera de aprender algo como, por ejemplo, adquirir conocimientos, es haciéndolo. En otras palabras, adquiriendo conocimiento. No podemos dejar a nadie fuera de esta posibilidad solo porque parezca que a priori no cumple con los requisitos, los requerimientos o las condiciones. Es solo dando la oportunidad de que se meta en el agua, tendrá la oportunidad de aprender a nadar, como cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Entonces, las prácticas inclusivas incluyen educar en ciudadanía. Paulo Freire, nuevamente en el Grito Manso, nos decía: resalto 2 o 3 saberes o máximas que creo deberían formar parte del bagaje de todo profesor o profesora. Una de estas máximas que me acompaña desde hace tiempo es la que sostiene: cambiar es difícil, pero es posible. Y esto lo decía aquí, en Argentina, ¿no? En una de sus visitas a Argentina. Allí lo vemos junto con Roberto Iglesias en San Luis, cuando Roberto Iglesias fue rector de la universidad. Es decir, hablando de educación y universidad, la charla debate se denominaba Educación Popular y Universidad, diálogos posibles. Evidentemente, de lo que yo me tomo y que yo invito a tomar es: cambiar es difícil, pero es posible. Entonces, para cerrar esta charla, tomo el título de una presentación de Levín, González, Lugo, Murga, sobre política y cultura, en el cual el título de esa presentación decía: yo elijo. Si bien ese título está, y el artículo, está referido a la participación política en relación al derecho al voto, al derecho al sufragio, la he tomado porque en realidad ojalá sea real que cada uno de nosotros y cada una de nosotras pueda sentarse frente a un
sujeto que pueda decir yo elijo, tanto en la participación política como en el ejercicio del derecho a la ciudadanía de las propias personas con discapacidad. Habíamos hablado de la posibilidad de que se me interrumpiera coloquialmente en esta charla. Sin embargo, parece que me han dejado hablar. Muchas gracias. Es que la verdad que veníamos muy entusiastas con todo lo que contabas, Beatriz, pero de todas maneras fuimos recabando, tenemos 3 preguntas para hacerte, 2 que son bastante, o que se relacionan, son bastante parecidas, y dice así: que usted considera que aún existen en el acceso a la educación superior de estudiantes con discapacidad, y la segunda, que tenía que ver con cuál era el nivel de acceso que tenían estos estudiantes a la educación superior. Perdón, no entendí la primera parte, Laura. La primera decía, ¿cuáles crees que son las brechas que consideras que son las brechas que aún existen en el acceso a la educación superior de estudiantes con discapacidad, y cuál es el nivel de acceso que ellos tienen? Por eso digo que es casi más o menos lo mismo, está en sintonía. Bien, la pregunta la voy a responder en la medida en que cómo yo la escucho. Lo que no quiere decir es que haya sido enunciada en esos términos, ¿sí? Yo la escucho como si partiéramos de la base de que el colectivo de personas con discapacidad es un colectivo compacto, que ofrece las mismas situaciones, que presenta las mismas necesidades, que de alguna manera, podríamos decir, presenta las mismas características. Y yo creo que para dar respuesta a esto, uno puede hablar en líneas generales, sin dar cuenta de las situaciones particulares, ¿no? Porque la diversidad, como concepto, diversidad humana, también se aplica al colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Entonces, las brechas, cuando hablamos de brechas, yo creo que tenemos mucho por trabajar en el sentido de lo previo, ¿no? En Ruedes hemos generado algunos espacios con algunas puntuaciones específicas, sobre todo para las personas con sordera, que son usuarios de la lengua de señas, o sea que pertenecen a la cultura sorda, y que no han tenido enormes dificultades para acceder a la lectoescritura. Y eso es una brecha con la que se enfrentan para acceder a la educación superior. Pero aun cuando hayan accedido a la educación superior, tienen que estar peleando esa dificultad todo el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que uno puede decir que, ya no podemos decir, perdón, que las personas con discapacidad, que las personas con discapacidad auditiva que no han accedido a la lectoescritura es porque no pueden aprenderla, sino que hoy estamos diciendo y estamos reconociendo que si no han accedido a una lectoescritura, obviamente con nivel académico, es porque no hemos sabido enseñarles, ¿no? Entonces nos estamos replanteando precisamente cómo vamos a dar respuesta a estas preguntas que son vitales. Entonces, en parte, las brechas se producen antes de que las posibilidades se den para el acceso a la universidad, ¿no? Si bien nosotros hacemos hincapié en la inclusión educativa, yo he tratado de dejar en claro, no sé si lo logré, que en realidad la inclusión es social, porque uno no solo aprende adentro de un aula, uno tiene que aprender el ejercicio de la ciudadanía siendo parte de esa comunidad y compartiendo los mismos espacios que sus pares o que las posibilidades de sus pares le brindan y les otorgan. Entonces, ahí aprendemos ciudadanía. La educación formal tiene mucha responsabilidad en esto. Y en realidad, me fui, creo que la segunda pregunta no la estoy respondiendo. Ahora te digo que decía, la segunda tenía que ver con cuál era el nivel de acceso que tienen los estudiantes con discapacidad a la educación superior. Bueno, si nosotros partimos analizando nuestra realidad educativa, decimos, el sistema educativo hoy está
articulado sobre la obligatoriedad de la enseñanza primaria y secundaria. En ese punto, todo el Estado tiene la responsabilidad de generar las condiciones, ¿no? Entonces, y aparte podemos analizar que el ingreso a la universidad pública en Argentina es irrestricto. No hay un acceso que esté dificultado, que esté obstaculizado por algún tipo de requerimiento o condiciones. Entonces, el acceso a la universidad, aún para aquellas personas que no hayan finalizado la escuela secundaria, existe un programa específico en las universidades nacionales que es el acceso para mayores de 25 años. Si bien puede pasar que sea una persona con discapacidad que no haya cumplimentado el trayecto de la educación secundaria, pero que tenga condiciones para seguir los estudios universitarios, puede optar como cualquier otro ciudadano o ciudadana con esa posibilidad. El problema yo creo que no es el acceso, el problema es, una vez que accedemos, sostenernos en la institución educativa. Pero la institución educativa no es solamente lo que podemos garantizar en relaciones a contenidos académicos, lo que se puede garantizar como una cuestión de certificaciones. También la institución universitaria es una comunidad educativa, y también allí se palpitan, se aprende ciudadanía, si uno tiene la posibilidad de participar en un centro de estudiantes, si uno tiene la posibilidad de sentarse en cualquier espacio de la propia universidad, si uno tiene la posibilidad de sentarse en un banco que le permita el acceso sin barreras a la enseñanza que se está generando allí. Creo que no es los tramos del derecho, el primer tramo es de acceso, pero después está la permanencia y el egreso en condiciones. Sí, de hecho eso ya comenzó a aparecer en el chat, además de comentarios muy lindos que van dejando, esto de la problemática en el tránsito y el avance también, dice Leandro, ¿no? Acá te voy a leer un comentario y una pregunta de María José que dice, hay un libro que se denomina ¿Por qué sostenemos la desigualdad?, del sociólogo Dubet, en donde se pregunta, ¿qué vidas son duelables? En todo lo que mencionaste me resuena esta pregunta. Quiero consultarte sobre tu opinión en relación a la tremenda dificultad de adaptar los planes de estudio para estudiantes con discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega que quiere estudiar comunicación social o una persona con parálisis cerebral que quiere estudiar enfermería. ¿Dejar de lado estos derechos es posible o deberíamos avanzar en las adaptaciones curriculares? Yo creo que hay una dificultad en la universidad, hay una dificultad, podríamos decir, una complejidad, ¿no? En el sentido de qué entendemos por adaptar los planes de estudios. Es decir, yo no creo que haya que adaptar los planes de estudio. El plan de estudio de una carrera universitaria es la oferta académica, es la herramienta por la cual se transita, es un mapa curricular, ¿no? Lo que hay que adaptar en todo caso y adecuar son las condiciones para poder acceder a ese conocimiento, a ese plan de estudio, a los contenidos que ese plan de estudio desarrolla. Y luego en algunas carreras en particular, como la que mencionan, enfermería, bueno, es como en otras carreras que tienen unas prácticas que están en relación con seres humanos, en los cuales allí la dificultad aumenta, porque se complejiza no solamente por el contenido en sí mismo, sino por la práctica que deben realizar. Y aparecen una serie de barreras y obstáculos que están, podríamos decir, en el nivel del desconocimiento. No sabemos cómo. En el otro ejemplo que daban, que tenía que ver con comunicación social, no me parece que, o sea, contamos con experiencias de estudiantes universitarios que han finalizado sus carreras en muchas universidades.
Lo que creo que no alcanzamos es a difundir masivamente esas experiencias, ¿no? En el sentido no de que lo logró, sino de cómo logró la institución educativa, ¿no? Adecuar las condiciones de educación, las condiciones educativas sería, de la misma manera que en secundaria o que en primaria. Hoy mencionábamos precisamente en relación a la educación de adolescentes y jóvenes con discapacidad, algunas dificultades que aún persisten, más allá de las normativas que han logrado avances importantes, con relación a que a veces la trama institucional es muy cerrada, el sistema institucional aún está cerrado, ¿no? Entonces, para un estudiante que se incorpora a una escuela técnica, si es un estudiante con discapacidad física, por ejemplo, va a tener obstáculos. ¿Por qué? Porque el sistema ha generado una institución que tiene una única salida, ¿no? Que es un ejercicio profesional con responsabilidad civil. Tendremos que ver cómo generamos otras puertas de salida, que no impliquen necesariamente una responsabilidad civil para el oficio o para la profesión de la que estemos hablando. Creo que si bien hemos avanzado, y es notorio los avances que estamos realizando, aún nos cuesta mucho transformar totalmente las condiciones, ¿no? Las condiciones de educabilidad serían. Bueno, acá es interesante en el chat porque a medida que van surgiendo las preguntas para vos, también el resto de las compañeras, que creo que muchas también de redes y todo, van como también comentando cosas. Seguramente vos después vas a leer tranquila todos estos comentarios, que hay un montón lindos para vos. Pero bueno, entre otras cosas decían que están de acuerdo con que la accesibilidad está siendo muy bien trabajada en casi todas las universidades nacionales, que la problemática surge más que nada en la permanencia o en el egreso, y que se preguntan, ¿no?, si todavía tenemos que seguir pensando en adaptaciones curriculares, y a algunos les resulta muy interesante pensar más en aulas inclusivas que en eso. Sí, hay una pregunta acá que dice, si no pueden adaptar esos contenidos, ¿es posible que se le disminuya al alumno la cantidad de actividades, por ejemplo, que le planteen en una actividad? Obviamente, porque no es que no se trata de adaptar los contenidos, se trata de adecuar. Que podríamos decir, o sea, utilizamos esta diferenciación semántica para ejemplificar, ¿no? Es decir, cuando yo tengo que adaptar es como que tengo que transformar algo en otra cosa. Y eso nos llevó durante bastante tiempo, sobre todo en el periodo previo a la inclusión, que era cuando estábamos aprendiendo cómo hacer, ¿no?, la integración, sí se adaptaban los currículum. Y el resultado no era bueno, no fue bueno, porque esa adaptación llevaba a una simplificación, a un empobrecimiento curricular, ¿no?, a una reducción de contenido. Cuando hablamos de adecuar las condiciones, y si lo que evidentemente nosotros tenemos un estudiante con fatiga neuromuscular, no podemos esperar que escriba un parcial de la misma forma que su compañero de banco. Es decir, habrá que hacer una adecuación, ¿no?, en relación a eso. Quizás buscar otro tipo de actividades donde no tenga que escribir tanto tiempo, o podamos desdoblar el tiempo de la actividad de evaluación, o podamos recurrir a un equipamiento tecnológico, o se nos pueden ocurrir muchas cosas que no necesariamente tengan que ver con el recorte de contenido, ¿no?, con adaptar el contenido, sino con adecuar las condiciones. Y no se trata de cantidad, se trata de calidad. Es decir, podemos entender, digo esto porque respondiendo a la pregunta, ¿no?, la cantidad de actividades, es que no es necesario la cantidad de actividades para saber si un alumno aprendió, ¿no? Es decir, es la posibilidad de resolver una situación problemática, es la posibilidad de pensar en respuestas adecuadas, es la posibilidad de diseñar una respuesta en relación a la consigna, no de la cantidad de actividades que realice. Sin embargo, esto es parte de las problemáticas con las que nos enfrentamos cotidianamente, ¿no?, en las escuelas,
primarias, secundarias y también en la universidad. Bueno, mucho en el chat también hablan de poder acceder a la lengua de señas también desde el nivel inicial o desde la currícula de diferentes planes también. Bueno, hay muchas herramientas. Sí, claro que como herramientas la Convención nos habla, ¿no? del concepto de apoyo que es central, porque no hay posibilidades de pensar que una persona severamente condicionada por su estado de salud pueda vivir sola, si no es con apoyos, si no es con un ajuste razonable en su edificio, en su hábitat, ¿no? Es decir, de la misma manera en el campo educativo existen dentro de la Convención el concepto de apoyo, y en educación trabajamos con el concepto de configuraciones de apoyo, con ajustes razonables y con el concepto de acompañamiento. Es decir, evidentemente hay que trabajar con esta idea en el sentido de, por eso traíamos el concepto de autonomía. Autonomía no es hacer solo las cosas, y solo así soy autónomo, porque creo que ninguno de nosotros y nosotras podríamos encajar en ese requisito tan duro, ¿no? Autonomía es conquistar la capacidad de poder tomar decisiones, aunque para ejecutar esas decisiones yo necesite un apoyo, que puede ser un apoyo técnico, un apoyo de tipo arquitectónico, un apoyo de tipo comunicativo, o un apoyo en el sentido de lo humano, ¿no? Es decir, un personal de apoyo, un personal de asistente personal, porque así estamos pensando, por ejemplo, la posibilidad de una vida independiente para personas con discapacidad intelectual. Es decir, si no, tampoco lo podríamos pensar. El apoyo es parte de lo que nosotros hacemos cotidianamente. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros lo tenemos más naturalizado, nuestras redes de apoyo, para realizar nuestras actividades laborales o nuestras actividades educativas, pero cuando se trata de una persona con discapacidad, como sale de lo común, ahí ya lo ponemos en cuestión. Y al ponerlo en cuestión, ya lo interrogamos, sospechosamente, ¿no? ¿Tendrá esto sentido? ¿Podrá ser? ¿Esto está bien que se haga así? Bueno, no están mal las preguntas, siempre y cuando nos lleven a construir respuestas. Beatriz, en el chat preguntan si vos podrías recomendar algún tipo de bibliografía que tenga que ver con esto de la educación ciudadana y la discapacidad, o la perspectiva de ciudadanía, y también hay una consulta si puede alguien contactarse con vos porque está haciendo un trabajo de investigación y le gustaría ver si puede hacerlo a través de tu correo electrónico. Si es así, después, si quieren, podemos ponernos en Por contacto y supuesto. se lo podemos pasar. Sí, por supuesto. Bueno. La bibliografía, sí, yo bueno, el concepto de participación ciudadana fue un concepto que trabajé en la tesis doctoral, pero más allá de eso lo actualicé para esta presentación, así que sí pueden acceder a mi correo y yo podría hacer una referencia que no me di cuenta, en algunas filminas aparecen referencias. Hay 2 libros concretamente que publicó Juan Seda, profesor de la UBA, que todos debemos ubicar, ¿no? 2 o 3 libros que hablan concretamente de la cuestión de ciudadanía en la escuela, y hay muchas investigaciones que se pueden tomar con respecto a esto. Yo también estamos trabajando para un proyecto muy particular como el que mencionaba, con plena inclusión de esta organización española, que también trabaja este concepto para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Porque ahora estamos hablando de gestores de autonomía o de autogestores, y esto es importante, es decir, cómo se forma un autogestor, ¿no? Persona con discapacidad intelectual que puede representar a su colectivo, que puede participar activamente, que puede validar, ¿no?, aquellos productos o servicios bajo los criterios de accesibilidad cognitiva, por ejemplo. Bueno, son avances que se dan precisamente como avance del concepto de ciudadanía.
Bueno, Beatriz, voy a leerte algo más que está por acá en el chat, como para ir finalizando esta linda jornada que hemos vivido junto a vos. Dice, Gracias. buenas tardes, mi nombre es Ramón González. Bueno, Ramón era quien quería comunicarse con vos, así que después le vamos a pasar el correo. Y después hay otro de los mensajes que dice, ¿cuánto tiempo seguiremos pensando en cómo hacerlo? Si los estudiantes con discapacidad ya están en nuestras aulas, hace tiempo dejó de ser una utopía, pensemos que ya es una realidad. También en el chat estoy viendo por aquí que, bueno, mucha gente destaca tu claridad conceptual, entre ellas Elizabeth Guglielmino. Dependiendo de las posibilidades, hoy usted piensa que la comunidad accesible podría volver de a poco a la presencialidad, al aula o a tener contacto con un equipo interdisciplinario. Siendo tutora de alumnos accesibles, me ha pasado que X estudiantes manifiestan volver a la universidad. Lamentable, bueno, esto era otra cosa, ese era un comentario. Ya me estaba apresurando otro. No sé si escuché bien. Estudiantes accesibles. Puede ser que no. Alumnos ¿verdad? accesibles, dice acá, pero bueno, Alumnos. quizás lo que quiso Haya decir sido es que es tutora de accesibilidad, me parece que es lo que quiso decir acá. Y que manifiestan volver los estudiantes a la universidad, entonces la consulta era si pensabas que podría volver de a poco la presencialidad al aula o tener contacto con un equipo interdisciplinario. Yo creo que esas, no sé, vuelvo a decirles, tal como yo entiendo la pregunta, ¿no? Creo que está vinculado a relaciones de condiciones de salud, no de condiciones de discapacidad, que no es lo mismo, que discapacidad nunca es sinónimo de enfermedad, que puede tener una condición de salud, sí, pero que por tener discapacidad sea, no, puede tener una persona con discapacidad, puede tener buena salud y no tener obstáculos para participar en los espacios. Entonces, de hecho, ahora con esta cuestión que tuvimos nosotros en nuestro país, ¿no? Con las PASO como elecciones, se vio a muchísimas personas con discapacidad votando. Y afortunadamente en algunos lugares, que cada vez son más, se transformaron en lugares más accesibles o con actitudes más accesibles. Por ejemplo, que una urna sea bajada porque había una persona mayor con un bastón, ¿no? Entonces bueno, son tomas de decisiones en el contexto del ejercicio pleno de la ciudadanía. Y no se les dijo que no podían ir a votar porque eran personas con discapacidad. No, no, no. Hay que brindar las mismas oportunidades que enriquezcan, ¿no? Bueno, Beatriz, hay muchos lindos mensajes, así que seguramente después muchos preguntando también que quieren volver a escucharte, si vamos a subir esta grabación, si después vamos a compartir esta grabación por el canal de YouTube Contenido Zumpa, así que ahí vas seguramente a leer todos que son, la verdad que son todos muy lindos. Nosotros desde la comisión te queremos agradecer infinitamente. Es cierto todo lo que ponen en el chat, la claridad de conceptos. Nosotros nos quedaríamos mucho más tiempo escuchándote porque, bueno, tenés tanto conocimiento sobre el tema que no hemos hecho más que enriquecernos en esta tarde. Así que les agradecemos a todos los que se sumaron. Estamos en este camino hace mucho tiempo y tratando de justamente de quedarnos con esto que decías, de trabajar con las personas con discapacidad en este lema que ellos tienen de nada sobre nosotros sin nosotros, principalmente empezar a consultar más y tener más responsabilidad social, digamos, dentro de nuestros actos, más allá de que somos educadores o que somos actores sociales de una institución educativa. Muchas gracias, Beatriz, un placer No, como ustedes por la siempre. oportunidad. Bueno, muchas gracias por la Y invitación gracias y por el a encuentro. Florencia también por la interpretación. Muchas gracias, Flor. Bueno, y será hasta pronto entonces. Hasta una nueva charla. Saludos a todos y todas. Muchas gracias por haber Gracias. participado. Hasta pronto. Muchas gracias.